El pasaje de hoy es San Marcos 10, versículos 17 al 31. Leamos juntos. Al salir, él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Amén». Hoy compartiré un mensaje titulado «Un regalo no deseado». Existe una expresión: un regalo no deseado. Es un regalo que se presenta como si fuera para la otra persona, pero en realidad no es para ella, sino para uno mismo. A esto lo llamamos un regalo no deseado. Proyectar lo que uno realmente quiere en la otra persona. A esta actitud y comportamiento en la vida, la gente lo llama dar un regalo no deseado. Por ejemplo, hay padres que hacen que sus hijos estudien para cumplir los sueños de los propios padres. El niño quiere ser escritor en lugar de médico, pero por la insistencia de sus padres, intenta ingresar a la escuela de medicina, y al final no logra ni una cosa ni la otra, y toda la vida del hijo se complica. De hecho, no es raro ver casos como este a nuestro alrededor. Los padres dicen: «Es por el bien del niño, todo esto es para ti», pero en la mayoría de los casos, están proyectando en su hijo el sueño que ellos mismos no pudieron cumplir. Y obstaculizan que el hijo viva su propia vida. Esto de ninguna manera es por el bien del hijo. Un regalo no deseado. Como es un regalo, hay que aceptarlo con buena voluntad, pero nadie se alegrará al recibir este regalo. Al contrario, a veces el regalo se convierte en una carga muy pesada e incluso puede generar una sensación de presión. El pasaje de hoy es un caso de este tipo, un regalo no deseado para Dios, un celo no deseado hacia Dios. ¿Qué es lo que ofrecemos a Dios? Pensamos mucho en el reino de Dios. Cada uno piensa y dice: «El reino de Dios es así, para entrar en el reino de Dios hay que hacer esto». Sin embargo, en medio de esas reflexiones, muchas veces Dios mismo está ausente. Al pensar y hablar del reino de Dios, la gente a menudo no piensa en Dios, sino en sí misma. Dicen y buscan confirmar cómo es el reino de Dios según su propio pensamiento, y qué se debe hacer para entrar en él según su propia opinión. Esto es precisamente un regalo no deseado para Dios, un celo no deseado hacia Dios. El joven rico que vino a Jesús en el pasaje de hoy era así. Leamos juntos el versículo 17. Leamos juntos. Al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amén. La pregunta de este hombre es esta: ¿qué haré para...? Un hombre se acercó en el camino y preguntó. En otros evangelios se registra que era un joven, especialmente un joven rico. Él le pregunta a Jesús así: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Por lo tanto pregunta: ¿qué debo hacer? De hecho, este joven era muy entusiasta, por eso, probablemente tenía cierta confianza. ¿No me reconocerá con esto? Probablemente había venido a buscar una especie de sello de aprobación de nuestro Señor. Jesús le mencionó los mandamientos, y el joven respondió con confianza: he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Hasta aquí, todo iba como el joven quería. Y no solo él, sino la mayoría de la gente a su alrededor, probablemente esperaba que la conversación continuara así. Ya que has guardado todos los mandamientos, no hay nada más que decir. Si tú no heredas el reino de Dios, ¿quién más podría entrar en él? La gente, y el joven que estaba allí, probablemente esperaban y aguardaban que Jesús respondiera de esa manera, pero la conversación toma un giro extraño. La conversación, que parecía que iba a concluir pronto con un reconocimiento, fluye en una dirección completamente diferente a la que la gente esperaba. Leamos juntos el versículo 21. Leamos juntos. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Amén. Jesús le habla al joven sobre lo que le falta. Era que vendiera todas sus posesiones, y las diera a los pobres. Entonces le prometió que tendría un tesoro en el cielo. Para un joven que había vivido guardando todos los mandamientos de Dios desde su infancia, y que vivía con la confianza de que con eso se le garantizaba la entrada al reino de Dios, pensando: si alguien como yo no entra, ¿quién lo hará? Estas palabras de Jesús debieron ser como un rayo caído del cielo. Pensaba que con eso no solo aprobaría, sino que podría aspirar a una beca. Probablemente así se veía a sí mismo. Pero Jesús le dijo que le faltaba algo, y por lo tanto, declaró que no había aprobado. Ya era difícil de aceptar esto, pero Jesús continuó con palabras aún más difíciles. Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, y que después de venderlo, lo repartiera entre los pobres, y viniera. La Biblia registra que el joven finalmente se fue preocupado. El versículo 22 aclara que la razón de su preocupación fue que tenía muchas posesiones. La verdad es que esta respuesta de Jesús no se entiende bien. ¿Para entrar en el reino de Dios no se puede poseer nada? ¿Solo se puede entrar en el reino de Dios con una total desposesión, sin tener nada? Porque nos dice algo que es un poco diferente y difícil de aceptar, en comparación con la imagen del reino de Dios que conocíamos. Un libro traducido recientemente puede ayudar a entender estas palabras de Jesús. El libro es de una ensayista llamada Eula Biss, titulado Having and Being Had, que en español se traduciría como Tener y ser tenido. Eula Biss comenzó a escribir este libro inspirada por la historia de una mujer. La mujer que inspiró a la autora es Marlene Engelhorn, una mujer de nacionalidad austriaca y suiza. La familia Engelhorn es bastante peculiar. Es la familia fundadora de la mundialmente famosa compañía química BASF. Ella recibe una herencia de su abuela. Yo viví en la ciudad donde se encontraban la sede y la fábrica de esta empresa cuando viví por primera vez en Alemania, y en nuestra iglesia hay algunas personas que trabajan en esta compañía. Marlene donó a la sociedad 25 millones de euros, casi el 90% del dinero que heredó, que en nuestra moneda serían unos 40.000 millones de wones. Creó un comité compuesto únicamente por ciudadanos comunes, celebró reuniones durante varios meses en Salzburgo y decidió donar esta cantidad a 77 instituciones. Basándose en esta historia, la autora del libro pregunta: ¿estoy poseyendo mi vida, o mi vida me está poseyendo a mí? Al decir esto, la autora pone como ejemplo una casa. La autora, que se identifica como de clase media, un día decidió pintar su casa. Mientras elegía entre varios colores que le gustaban, de repente pensó: si pinto con este color, ¿no será una desventaja cuando venda la casa más tarde?
Se encontró a sí misma preocupada por esto. La casa era claramente de su propiedad, pero descubrió que no podía ni siquiera pintar una pared como quería. La autora lo señala de una manera un tanto compleja como una imagen ya hipotecada por su valor de cambio. Entonces, podemos preguntar, ¿qué es esta casa para la autora? ¿La autora posee la casa o la casa posee a la autora? Muchos modernos viven así. Se esfuerzan por poseer muchas cosas y creen que poseen muchas cosas, pero en realidad no pueden ejercer su señorío sobre lo que poseen, sino que, por el contrario, viven como esclavos, poseídos por sus posesiones. Vemos esta imagen de los modernos con mucha frecuencia. El joven rico del pasaje de hoy es un ejemplo típico de esa persona. Poseía muchas cosas, por lo que era llamado rico, y era envidiado por la gente, pero en realidad no gobernaba en absoluto sus posesiones. Más bien, como se entristeció y se preocupó por las palabras de Jesús y se fue, estaba viviendo una vida poseída por sus posesiones. Esto es exactamente lo que Jesús señaló. El pasaje de hoy habla del reino de Dios. ¿Qué clase de lugar es el reino de Dios? Como habrán aprendido al escuchar sermones y estudiar la Biblia varias veces, el reino de Dios no significa solo un lugar, un espacio al que vamos después de morir. El reino de Dios es fundamentalmente el gobierno de Dios, el señorío de Dios. Un lugar que recibe el señorío de Dios y es gobernado por Dios, eso es el reino de Dios. Entonces, ¿bajo el dominio de quién está este joven ahora? ¿Posee sus posesiones? ¿O está siendo poseído por sus posesiones, gobernado por sus posesiones, bajo el señorío de sus posesiones? ¿Está viviendo una vida así? Por eso, Jesús dice esto sobre el joven rico. Leamos juntos el versículo 23. Leamos juntos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Amén. Una persona que posee riquezas, como Marlene Engelhorn, creo que es alguien que puede disponer y manejar libremente esas posesiones. Es alguien que puede desecharlas cuando quiere. Pero una persona que ha sido poseída por las riquezas, ya está bajo el gobierno y el control de las riquezas. Por eso no es tan fácil entrar en un nuevo gobierno, el reino de Dios, bajo un nuevo señorío. Es simplemente una persona que, aunque quiera desechar algo, no puede, que no puede poseer a su antojo, ni gobernar o señorear ni siquiera sobre lo que se llama sus posesiones. Entonces, ¿significa que este joven rico no puede entrar en el reino de Dios? Los discípulos hacen la misma pregunta en el versículo 26. Entonces, ¿quién puede ser salvo? A esta pregunta, Jesús responde así. Leamos juntos el versículo 27. Leamos juntos. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Amén. El pasaje de hoy fue escrito para decir esto. La historia de hoy se desarrolla para transmitir este mensaje. Esta es la esencia de la salvación y del reino de Dios. Para ir directamente a la conclusión, la gente no se salva porque lo haya abandonado todo. Abandonar las posesiones, el abandono total de las posesiones, no puede ser en absoluto una condición para la salvación. Porque la salvación no es obra del hombre. La salvación es solo obra de Dios. No obtenemos la salvación porque hayamos abandonado bien las cosas, sino que somos salvos, porque Dios mismo se entregó en lugar de nosotros, los abandonados. Así es como ocurre la salvación. La salvación no es por mérito humano, sino por la gracia de Dios. La práctica del abandono viene después de ser salvos. La práctica de abandonar todo surge de la gratitud y la conmoción por esa asombrosa gracia de Dios. No es algo que se hace porque se nos dice que lo hagamos, sino algo que se hace incluso si se nos dice que no lo hagamos, algo que se hace de forma natural y voluntaria. Esa es la práctica del abandono. La gracia total de Dios, la respuesta a esa gracia, una especie de acción de seguimiento a la emoción de la salvación, eso es precisamente la vida de abandono, la práctica del abandono, la práctica de compartir. El caso de Zaqueo es probablemente un ejemplo perfecto de esto. Estaba tan agradecido a Jesús por haber venido a su casa. Por eso, en ese mismo lugar, proclamó: «Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más».
Simplemente lo proclamó. Estaba tan conmovido que no pudo evitar hacer esta confesión, tan agradecido que no pudo evitar hacer esta confesión, no pudo contenerse, y por eso proclamó que abandonaría, que compartiría. La práctica no es una condición para la salvación, sino una expresión de gratitud. Es una respuesta a la salvación. ¿Los ricos no pueden, y los pobres sí? Esto no es bíblico en absoluto. ¿Los ricos deben abandonar todas sus posesiones? Esto tampoco es cristiano en absoluto. No se entra en el reino de Dios por abandonar las posesiones. Se entra en el reino de Dios reconociendo y confesando ante Dios que estas posesiones son de Dios, que lo que se posee es lo que Dios ha dado. Es una confesión de su señorío y su reinado. Esta confesión es más importante que el acto de abandonar, que la práctica de abandonar. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo eso a ese joven? ¿Por qué le dijo de manera tan severa que lo dejara todo y lo siguiera? El desafío del abandono total fue una oportunidad que Jesús le dio a este joven rico. Hasta ese momento, este joven había vivido por sus propias fuerzas. Probablemente había llegado hasta allí por sus propias fuerzas, guardando los mandamientos con ahínco, prestando atención a cada letra y palabra de los mandamientos en todo momento, y quería ser reconocido, pero para hacerle saber, no puedes hacerlo con tu propia fuerza. No es algo que obtengas con tu propia fuerza. No eres salvo por tu propia fuerza. Le dio una oportunidad, y esa es esta palabra. A una persona que había vivido toda su vida guardando los mandamientos de la ley por sus propias fuerzas, Jesús le desafió con algo difícil, algo imposible, para que entendiera. Esa fuerza, tu fuerza sola no es suficiente, solo se puede con la fuerza de Dios. Aunque el dinero gobierna, y vives en el reino del dinero, y al mismo tiempo vives en tu propio reino que tú gobiernas, tienes que salir de ese reino, y entrar en el reino de Dios. Tienes que entrar en el reino que Dios gobierna. Se entra con el poder de Dios. Así lo está invitando al reino de Dios. Por eso, la tristeza y la preocupación del joven rico indican más bien cuán cerca estaba del reino de Dios. Porque sólo cuando se conoce la imposibilidad del hombre, se puede ver la posibilidad de Dios. Amados hermanos, al comienzo del sermón, les hablé de un regalo no deseado. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Que guardemos toda la ley? ¿Que abandonemos todas nuestras propiedades? Todo esto son cosas que pensamos cómodamente, desde la perspectiva humana. Desde el punto de vista de Dios, pueden ser cosas no deseadas. No podemos guardar toda la ley, y no es algo que se obtenga por guardarla. También es difícil abandonar todas las propiedades, y no es algo que se obtenga por abandonarlas todas. Debemos creer en Dios y encontrarnos con Dios. No hay otro camino. Cuando descubro que no puedo abandonarlo todo, mi reino comienza a desaparecer lentamente, y puedo dar un paso hacia el reino de Dios. Solo entonces, cuando descubro que no puedo hacerlo, es cuando el reino de Dios se acerca. Cuando sé que no puedo y no puedo con mis propias fuerzas, y no tengo más remedio que confesarlo así, justo en ese momento, el reino de Dios comienza a desplegarse dentro de mí. ¿Por qué es así? ¿Por qué podemos interpretar el pasaje de hoy de esa manera? La clave está en el versículo 21. Al principio del versículo 21, Jesús dice esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Este desafío, este mandato de vender todas las posesiones, no lo hizo Jesús con un corazón de odio, tratando de encontrar un defecto, con un corazón de condenación, o con la intención de reprobarlo. Estas palabras, entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo. Jesús amaba profundamente a ese joven rico. Por eso quería que se diera cuenta de sus límites. El problema del joven rico no era no poder abandonarlo todo. El problema del joven rico era que intentaba abandonarlo con sus propias fuerzas. Jesús le estaba diciendo que saliera de su propio reino, de una vida vivida con su propia fuerza, su propia piedad, su propia satisfacción, que definitivamente hay cosas que no se pueden hacer solo con la propia fuerza, pero que lo que no se puede con la propia fuerza, se puede con la fuerza de Dios, que para Dios no hay nada imposible, que para Dios no hay imposibilidad. Detrás de las palabras de vender todas las posesiones, se encuentra el profundo amor de nuestro Señor, que quiere enseñarnos nuestros límites y revelarnos a Dios.
Amados hermanos, ¿no estaremos nosotros también preparando solo regalos no deseados para Dios? ¿No estaremos siempre ofreciendo solo regalos no deseados? Ningún padre espera que su hijo pequeño gane dinero. Los padres solo desean que sus hijos sean felices. Ese es el corazón de un padre. El corazón de nuestro Padre Dios es el mismo. Cuando habla de los mandamientos, es mejor aferrarse a Dios aunque no se cumplan los mandamientos, que cumplirlos y volverse orgulloso. Nuestro Señor nos dice eso. Cuando habla del abandono, también es mejor simplemente confiar en Dios, aunque no se pueda abandonar todo, que abandonar todo y olvidarse de Dios, o abandonar todo y enaltecerse diciendo, yo lo abandoné. El pasaje de hoy nos dice eso. Les bendigo en el nombre del Señor, para que vivan aferrados a Dios, confiando en Dios, dentro del reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor, para que esta semana, en el punto límite, donde nos encontramos con nuestra imposibilidad, verifiquemos y experimentemos la posibilidad de Dios. Que cada uno de nuestros santos no prepare el extraño regalo de intentar ser el dueño, sino que prepare el regalo completo de Dios es mi Señor, ofreciéndolo cada día a nuestro Dios, y al ofrecer ese regalo, disfruten plenamente de la alegría y la felicidad de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor. Reflexionando sobre la palabra que se nos ha dado, alabemos juntos. Grande es nuestro Señor y de mucho poder. Su sabiduría es infinita, su misericordia es eterna. Sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas llama por sus nombres. Él es quien cubre de nubes los cielos, quien prepara la lluvia para la tierra. Alaba, oh Jerusalén, a Jehová, a tu Dios, salgamos ante Él con acción de gracias. Adoremos ante la presencia del Señor, oremos juntos, reflexionemos sobre quién es el dueño de nuestras vidas. Que esta semana no sea una semana en la que ofrezcamos regalos no deseados, tratando de guardar los mandamientos, o de abandonar las posesiones, sino una semana en la que confesemos y reconozcamos nuestra imposibilidad tal como es, y vivamos esperando y aguardando la posibilidad de Dios, permaneciendo bajo el gobierno y el señorío de Dios. Acerquémonos a Dios orando en silencio. Oremos. Señor, te damos gracias. El problema del joven rico no era tanto que no pudiera abandonarlo todo, sino que intentaba abandonarlo con sus propias fuerzas. Frente a los diversos problemas de nuestras vidas, descubrimos que somos realmente débiles e impotentes. Así como un niño simplemente confía en sus padres, permítenos también a nosotros avanzar confiando solo en Dios como niños pequeños. Permite que todos nosotros experimentemos la posibilidad de Dios en el lugar donde descubrimos nuestra imposibilidad. Anhelamos vivir no en nuestro propio país, viviendo con nuestras propias fuerzas, sino permanecer en el reino de Dios, viviendo con la fuerza del poder de Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.